¿Qué personaje es el mejor? Es una pregunta que muchos de los jugadores de juegos gacha se preguntan y es normal, ya que por lógica si es más difícil de conseguir es mejor, ¿no? En este vídeo os voy a mostrar todos los operadores de Arknights que hay en el servidor inglés actualmente y una tier list de cada clase basada en mi opinión. Empecemos. En este juego hay 8 clases de operadores: vanguardias, médicos, snipers, guardias, defensores, soportes y especialistas. Cada uno de ellos tiene 2 subclases. Empecemos con los vanguardias. Los vanguardias son unidades muy baratas que se despliegan al principio de la partida. Son muy útiles para aguantar al principio y desplegar unidades caras más tarde. Hay 2 tipos de vanguardias: los que generan créditos pasivamente, como Courier en el vídeo, y los que generan créditos al matar a un enemigo, como Vigna, la del pelo rojo. Aquí tendríamos a los mejores vanguardias, Seeds y Texas, en el ranking S. Si tienes alguna de estas dos, tienes la vanguardia cubierta. Si no es así, Courier en el tier A también puede hacerte un buen trabajo, y se puede obtener fácilmente en la tienda de créditos. Vigna o Plum, como vanguardias, también están bastante bien. Puedes usarlas al principio y retirarlas sin ningún coste. Snipers. Operadores con mucho rango y gran daño frente a enemigos sin armadura. Son muy efectivos contra unidades aéreas. Hay 2 tipos, con y sin daño en área. Claramente tenemos a Exusiai en el rango S, seguido de Blue Poison y Platinum en el A. Si queremos hacer daño en área, recomiendo usar exclusivamente a Meteorite, pero si no la tenemos, Catapult es la única opción que nos queda. También tenemos a Cross en el rango B. No la subestiméis, ni hagáis caso a los memes, porque aunque esté en el B, para ser 3 estrellas se le puede subir a potencia 6 bastante fácil y es la que más recomiendo de entre todas, si no tenemos a ningún rango A o rango S. Casters. Daño increíble contra enemigos con armadura. Por ello tienen un coste más elevado que los snipers. Las 2 subclases son casters de daño en área y daño individual. Ahab Hala y Skyfire están en el tier S por una muy buena razón. Son las mejores en sus 2 subclases. Ahab Hala para single e incluso AoE más tarde, y Skyfire por su habilidad de Elite 1. A mí es gratuita y bastante buena. Ifrit, sin embargo, es muy difícil de conseguir y situacional, pero si la tienes, en esas situaciones en las que se puede usar, es extremadamente buena. Si no tenemos daño en área, Lava es nuestra opción free to play. Defensores. Nuestra línea frontal de defensa, esenciales para proteger a nuestros demás operadores e incluso curarlos. Hay muchos defensores y todos en mi opinión son muy buenos. Mi recomendación si no tenemos ningún rango S es usar a Quora, Liskar o Beagle. Son fáciles de conseguir y cumplen su función. Médicos. Esenciales para curar a nuestras unidades. Hay 2 tipos de healers, de área e individuales. La tier list puede sorprender, ya que el tier S está compuesto por un 5 estrellas, pero no explicaré todo a detalles porque el vídeo podría durar años. Deberíamos intentar hacernos con un healer de AoE y 2 individuales para completar la historia sin ninguna preocupación. Guardias. Son un balance de defensa y ataque. Podemos encontrar guardias de varios tipos, con daño AoE, individual o con rango. Mis guardias favoritos son Melanza y Laplan, con un gran daño y un gran aguante. Los AoE no son demasiado populares, pero si tienes a Spectre, dale una oportunidad. Soportes. Personalmente no soy muy fan de los supports. Aportan slows y buffs a otros operadores, o incluso pueden summonear unidades extra. En mi opinión, los supports no son necesarios para el contenido actual, pero si tienes algún tier S o A, pruébalo. Especialistas. Operadores especiales, usados para empujar, arrastrar o distraer enemigos. En algunos escenarios son indispensables y deberías tener a un operador de empuje y cuerda con la habilidad al nivel 4. La tier list no es muy importante, quizás Project Red es la mejor opción para distraer, pero es compleja de usar.
Hasta aquí el vídeo de los mejores operadores. Recuerda, esto es solamente mi opinión. Si crees que hay algo que debería de cambiar, ponlo en los comentarios. O incluso haz tu propia tier list. Tienes un enlace en la descripción que te llevará a mi perfil, donde hay plantillas para poder cambiar todas las tier lists que has visto en el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, deja un like y suscríbete. Hasta la próxima.